Los dos maestros desde Guayaquil de la ilustración y ustedes también, cómo es la industria del cómic, cómo se elabora un cómic desde cero, desde los dibujos, la impresión y posteriormente la comercialización. Así que por favor recibimos a este staff desde Guayaquil y también desde Colombia con un fuerte aplauso, héroes y villanos. Les dejamos con los dos Luis Albano. Bienvenidos chicos. Hola, hola, hola a todos. Bueno, mi nombre es Jero Guerrero, soy ilustrador de Guayaquil y el día de hoy voy a ser un moderador de artistas que están aquí, ilustradores y guionistas. Más que todo me interesa que todos se acerquen aquí al escenario porque esta es una charla muy muy importante para todos, tanto como para ilustradores, como para los padres que sus hijos les están diciendo, papá, quiero emprender en el cómic, quiero ilustrar, y que no sepan que esto es un hobby. Esto aquí es una profesión y es algo en lo que ustedes pueden salir adelante y es un negocio y en lo que pueden venderlo aquí y en todo el mundo. Yo le hablo desde mi experiencia como ilustrador, ilustro para marcas de afuera, para videojuegos, hago afiches de películas ecuatorianas y también para afuera del país. No voy a hablar mucho de mi arte, así que vamos a hablar ahorita. Tengo aquí, bueno, ya lo presentaron, los hermanos Albán, que bueno, para mí son una sola persona y todas las personas que conversan con ellos es una sola persona. Y Ana Arias, que es ilustradora guayaquileña, también representante aquí de Ecuador. Y los tres son personas que han salido adelante con la ilustración y que van a poder hablar y expresarle todas las adversidades que ellos han presentado y que no han caído en ese hueco que normalmente se cae, que es quedarse estancado, sino que dicen, ok, voy a seguir adelante. Bueno, entonces iniciamos con una historia de la vida real de dos hermanos que pasó a convertirse en una historia de ficción, de ciencia ficción en el espacio. Entonces comenzamos con Luis. Bueno, no sé cuál de Luis es, pero bueno, pues Luis Albán basta ya. Luis. Nosotros nos llamamos igual además. Entonces. Sí, bueno, que nos conversen un poco cómo inició todo esto. Bueno, digamos que nosotros inicialmente trabajábamos con los efectos de Narnia, Space Jam, los videos de Michael Jackson, Carlos Argüello. Entonces él era como un mentor para nosotros. Nosotros trabajábamos entonces haciendo guiones para películas, para series y pues consultoría de este tipo. Pues a mi hermano siempre le gustó dibujar, pero pues digamos que yo estudiaba cine, matemáticas, entonces terminamos escribiendo ciencia ficción. Entonces, digamos que a muy temprana edad sentimos como la necesidad de contar historias, de expresarnos mediante el papel, porque nos mudábamos mucho, digamos que nuestros papás peleaban y se separaban, y entonces nos mudábamos a Venezuela, nos íbamos a Colombia, todavía estuvimos un tiempo en Estados Unidos, y como que no aprendimos mucho a socializar con las personas de nuestra edad. Claro, digamos que el ser humano tiende a expresarse naturalmente, entonces uno quiere hablar, uno quiere expresarse, uno quiere juntarse en sociedad y socializar con las personas. Nosotros nos habíamos mudado, hasta tenemos 24 años en este momento y en nuestra vida nos hemos mudado alrededor de 22 veces. Entonces eso lo que hizo es que nosotros estuviéramos más de 3 años en un mismo lugar conociendo personas y que para nosotros fuera muy difícil no socializar, pero sí formar vínculos íntimos con otra persona. Y eso nos llevó a querer expresarnos de otra manera y terminamos expresándonos por medio de la escritura. Entonces empezamos a escribir ciencia ficción, nos juntamos, juntamos nuestros intereses y decidimos dejar todo, la universidad, todo. Y todo lo dejamos, lo botamos por la ventana, nos volvimos locos un día y dijimos, listo, vamos a escribir. Sí, entonces nos caminamos 2 años Bogotá, caminando con una carpetita en la mano diciendo voy a hacer una serie animada, hasta que conocimos a este señor Carlos Argüello, el titán de Latinoamérica. Entonces Carlos es una persona increíble, fue un increíble ser humano. Él hizo Space Jam, Las Crónicas de Riddick, El Abogado del Diablo, hizo 3 videos para Michael Jackson, entre ellos Black and White y Remember the Time. Es una persona increíble, sí, es un genio. Algo muy interesante de Carlos, esto es como estamos hablando de emprendimiento, de superar obstáculos, me parece muy importante hacer un paréntesis acá para decir que Carlos era disléxico, era el burro de la clase. Y Carlos se va a Estados Unidos, ¿cierto? Lo tildaban muy burro de la clase, porque era disléxico en ese momento, estamos hablando de los 80, no sabía muy bien qué era la dislexia, no podía leer bien. Y Carlos dice, ok, era el niño del colegio que le costaba leer, le costaba escribir, le costaba
buscaba cómo expresarse con los demás y lo trataba pues del burro. Y Carlos dice, bueno, me voy a Estados Unidos, voy a buscar oportunidades. En Estados Unidos, cae en su primer trabajo, termina trabajando para la NASA. Entonces era una persona de un genio. Y uno de nuestros más grandes logros fue llegar a trabajar con Carlos Arroyo. Entonces digamos que Carlos, pues en una instancia en Latinoamérica lo trataban como el burro, y en Estados Unidos, en el exterior, terminó siendo pues, un genio. Lo que hizo fue transformar su debilidad en una fortaleza. Entonces, como le costaba leer y escribir, aprendió a trabajar en grupo, en equipo. Entonces aprendió a socializar con los demás y terminó siendo director de efectos de pues, las películas más grandes de los años 2000, de los años 90. Entonces, bueno, terminamos trabajando con Carlos y decíamos como, digamos que trabajamos haciendo efectos con él y decía, me está dirigiendo el supervisor de efectos de Narnia, y yo estoy por aquí en un computador, por aquí metido en Latinoamérica y estoy en Los Ángeles, y pues era una experiencia como muy amena. Pero es tu primer acercamiento todo pues con Hollywood y con la industria del entretenimiento. Entonces, bueno, con Carlos empezamos a producirle sus guiones, a escribírselos, a ayudarlo con las tablas de producción, a empezar a trabajar en diferentes ciudades, con diferentes equipos, pero siempre con el objetivo de sacar adelante nuestra serie animada. Entonces, nosotros empezamos a hacer esta serie animada, estaba en primera transporte, es la adaptación gráfica, pero porque surgió la idea de orden, es orden. Nosotros cuando teníamos 14 años, nuestros padres se divorcian, ¿cierto? No fue tan duro para nosotros, ya llevaban un tiempo peleando, digamos que no están bastante común. Se divorcian, teníamos 14 años, nuestra mamá es venezolana, nuestro papá es caleño, de Colombia, y nos dicen, bueno, amigos, ¿a dónde se quieren ir? ¿Conmigo a Venezuela o se quieren ir con su papá acá en Colombia? Nuestro papá trabaja en sísmica, entonces viajaba mucho, habíamos compartido mucho con nuestra mamá. Entonces decimos, listo, nos vamos con nuestra mamá a Venezuela. Digamos que acá, he contado que en Ecuador, digamos, evaden un poco el tema de las políticas, nosotros somos muy políticos. En Colombia tuvimos el diplomado más largo en la historia, el diplomado de Colombia, y nosotros usamos mucho la política en nuestro arte, ¿listo? Es una forma para nosotros de socializar y la política es algo que está ligado con el ser humano, naturalmente. Entonces, nos vamos a Venezuela y llegamos en medio de la época donde Chávez muere y Maduro se eligió como presidente. Entonces, tipo de protestas, violencia, Satsuma y todas estas cosas que vimos en televisión, y en ese momento se nos quema la casa. Perdemos absolutamente todo, me acuerdo de esta escena. Fue por una plancha, se quema el colchón, llega el aire central de la casa y entonces empieza a explotar todo el aire de la casa. Se quema la televisión, también explota, y pues obviamente es un momento de película. Nosotros logramos salir de ahí. Nosotros nos despertamos y vemos un arco de fuego en el marco de la puerta y decimos, Dios mío, ¿cómo voy a salir de acá? Pero bueno, logramos salir de la casa y me acuerdo de esa escena, nosotros sentados al frente de la casa ardiendo, diciendo como, Lucho, pues, empezando desde cero otra vez, salvemos el Xbox. Ah, sí. Salí entras a salvar el Xbox y había mucho humo, entonces yo me desmayo, me salgo gateando porque cuando el humo empieza a subir, entonces arriba no se puede respirar, a uno por eso le dicen que si hay un incendio, como salga gateando. Entonces el oxígeno queda debajo, yo logré despertar, el Xbox se salvó igual. Entonces, las ironías de la vida, porque me acuerdo que ese día estaba lloviendo muchísimo y la casa incendiándose con toda, y no sé, digamos que en la lluvia no apagaba el fuego, pero la gente agarraba baldes de la calle y se lo echaba a la casa, y aún así pues ya era muy tarde, ya había avanzado suficiente para que quedamos absolutamente todo, quedamos en la calle y nos vamos a un pueblo que se llama Urica. Entonces en Urica se había desbordado el río, no había agua ni luz ni gas. Para bañarnos nos tocaba cargar un balde de agua unos kilómetros y podernos echar agua en la cabeza, lavarnos los dientes y ese tipo de cosas. Es una época muy dura. Tengo esa escena en mi cabeza. Me acuerdo una vez, estábamos con una vela, cada uno acostado frente al otro, y las cucarachas pasaban entre los dos. Porque buscan el calor. Entonces, sí, son escenas que uno dice como, bueno, es de película. Después dijimos, Dios mío, esto está muy claro, ¿cómo me vuelvo a Colombia? Porque no estamos pasando tan rico, digamos que suena chistoso, pero no lo era tanto. Entonces decimos, ¿cómo me vuelvo a Colombia? Y nos costó 2 años lograrlo. Logramos devolvernos a Colombia. 2 años. Pero
pero cuando íbamos a viajar, nuestra mamá se quedó atrapada porque se le venció el pasaporte. La dejan viajar en el aeropuerto y los devolvemos solos a Colombia, llegamos al país pues, con el conflicto armado más grande en la historia de Latinoamérica. Encontramos un país totalmente bipolarizado políticamente, un país donde teníamos una extrema derecha que le robaba el pan a su pueblo y una izquierda que le ponía bombas con un escudo proteger. Entonces, éramos dos jóvenes, teníamos 16 años, estábamos empezando a salir de esa burbuja, a entender el mundo y decimos, ok, uno no está votando en este momento por quién tiene la razón o quién no la tiene. Mi razón no es la misma razón tuya, no es la misma razón tuya. Entonces decimos, uno no vota por quien dice la verdad, sino por quien puede proteger mis intereses. Y terminamos escribiendo esta historia, Order, una ficción basada en la vida real, donde dos hermanos buscan a su mamá en medio de una distopía política, que era lo que estábamos viviendo en ese momento. Y ahí fue cuando convertimos como nuestra debilidad en una fortaleza y Order es hoy en día lo que está en acá. Pero bueno, antes de ser este producto, tuvo una transición también bastante grande. Nosotros, pues bueno, en ese proceso salimos del colegio, decimos que vamos a estudiar. Yo me voy por artes, mi hermano dice, me encanta como las matemáticas, la física. Terminamos en mundos muy aparte. Es como hermanos gemelos, era la primera vez que nos separábamos. Entonces, con el tiempo, a medida que nos escapábamos de clase para poder como conversar, entonces, como le dicen en Colombia, escapábamos clase y nos la pasábamos nosotros dos terminando hablando de nuestras cosas, diciendo qué vamos a hacer con nuestra vida, qué vamos a hacer con nuestra vida. Porque había algo que no nos llenaba, sentíamos que en la universidad nos sentábamos a calentar los puestos, y si nos sentábamos a calentar los puestos, no hacer lo que queríamos hacer, no sabíamos qué queríamos hacer, pero sí teníamos ganas de este juego para expresarnos. Y entonces en ese momento yo estaba escribiendo una historia, estaba escribiendo un universo, una historia. Mi hermano que estudió cine me dice como no, pues esto necesita una historia, esto no puede ser solo arte, necesitamos algo interesante. Y empezamos a escribir una historia de un parche de amigos, un parche quiere decir un grupo de amigos, en Colombia le decimos parche, no sé cómo se dirá acá, pero éramos un grupo de amigos que nos sentábamos a tomar cola, a tomar cerveza, al frente, en Carulla, no sé si conocen Carulla, el supermercado, al frente del supermercado, en una acera, y nos sentábamos a tomar cola y a hablar de la vida, de nuestras experiencias. Y entonces empezamos a escribir una historia sobre 4 amigos que hablaban de las distopías, de las inconformidades que pasaban a nuestro alrededor. Y nos hacíamos llamar los distópicos. Entonces, Order antes se llamaba distópicos. Y cuando empezamos a escribir este texto, esos 4 amigos quejándose de todo, eran solo personas quejándose. Entonces, en ese momento dijimos, como bueno, esto está súper aburrido, es un blog de texto asqueroso que nadie va a querer leer, esto es horrible, nos aburrimos mucho leyéndolo. Y ahí dijimos, mi hermano y yo, bueno, Esto necesita ricostilla. Ricostilla, claro. Entonces es como con lo que llenan de sabor los caldos, las sopas. Entonces nos dimos cuenta de que necesitábamos algo más íntimo, algo de lo que hablar. Nos dimos cuenta que estábamos dando crítica, ¿cierto? Y para dar una crítica necesitábamos una historia detrás. O sea, que podíamos convertir este texto en algo muchísimo más grande. Entonces, podíamos llegar a conectar con otras personas y que generaran una conversación con nosotros por medio del texto y que no nos costaba hablar con las personas. Porque en ese momento para nosotros era muy difícil, pero lo podíamos hacer por medio de ese texto. Entonces necesitaba algo todavía más fuerte, se puede convertir en algo mucho más grande, en algo que nos tiene en el mano. Entonces, esta historia yo la cuento bastante, cuando paso por el stand, es una forma de entender qué fue lo que hicimos nosotros para contar nuestra historia. Entonces teníamos un profesor, te digo la historia de los tres y lo voy a contar. Entonces mi hermano tenía un profesor y llegué y me conté esta historia. Digamos que tenemos un productor, ¿cuál es un productor? ¿Listo? Yo soy el tres. Viene mi hermano con una idea y yo vengo con otra idea. Y tienes un productor y le vamos a meter una idea, ¿listo? Entonces le vamos a meter una idea sobre el precio. Digamos que no somos iguales, él se llama Juan y yo Paquito, ¿listo? Para que sea un poco más entretenida la historia, somos totalmente diferentes, aunque no nos veamos diferentes. Entonces, Paquito, Juan tiene una historia de precios que le va a vender a este productor, listo, este productor que está en Hollywood. Y Juan llega y le dice, yo voy a hacer una historia de precios, porque mi padre estuvo preso en la cárcel durante unos años por algo que cometió, bla, bla, bla. Y entonces yo quería escribir, yo pensé, ¿qué tal si mi padre escapara de la cárcel para venirme a ver? Re bueno, ¿no? Para venirme a ver, porque le hacía falta tiempo conmigo. Entonces escribí una historia sobre mi papá escribiéndola. Está muy bueno, ¿no?
escribí una historia sobre mi papá escapando de la cárcel y investigué todo eso, ¿listo? Y se la conté al productor, ese fue mi pitch. Mi papá escapa de la cárcel para irme a ver. Él dice, bueno, es una buena historia. Y llego yo y le digo lo siguiente. Yo escribí una historia sobre la cárcel porque estuve 12 años preso por un crimen que no cometí. Y por eso escribí una historia de un preso. Claro, entonces, ¿cuál de esas dos películas es la que tendría la ricostilla? ¿Cuál de esas dos películas es la que de verdad golpearía el mando de un lector? ¿Cuál es la que tendría unos datos totalmente verídicos y cosas que no podemos conocer? ¿Cuál se sentiría íntima y sería diferente? ¿La del chico que no estuvo en la cárcel o la del señor que estuvo 12 años preso por un crimen que no cometió? Entonces para nosotros fue muy fácil escribir sobre nuestra vida y transformarlo, ¿cierto?, en una ficción. Entonces uno escribe sobre lo que uno vive. Por eso es que en Colombia hablamos mucho sobre este conflicto armado que vimos, nos dimos cuenta que también se extrapolarizaba, porque siempre vamos a tener dos ideas divididas, dos opiniones. Para que un texto pueda ser comercializado, digamos, y pueda ser difuminado, es porque tiene una pregunta que trasciende el tiempo. ¿Cuál es la pregunta que trasciende el tiempo? La situación que trasciende el tiempo. Somos personas diferentes, al fin y al cabo. Personas diferentes, todos vamos a tener Aunque nos veamos iguales. todos tenemos diferentes perspectivas. Y eso fue lo que transformamos hoy, eso es lo que nosotros queremos acá. Y es una forma que nosotros encontramos para poder expresarnos y intimar con otras personas. Muy bien, gracias. Como les dije, es solo una persona. Él habla, yo lo complemento de él. Y ya salió la historia. Bueno, ahora tenemos a Navis, que es una ilustradora de Wiki, y él nos va a hablar un poquito de cómo empezó el reto. Yo sé que cómo empezó desde los 12 años, así que hasta la actualidad que ella vive de ilustración. Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Qué honor estar aquí con gente tan talentosa, la verdad me hace sentir pequeña. Pero bueno, yo quisiera comentarles un poco mi experiencia. Yo actualmente soy ilustradora, me manejo internacionalmente, yo soy de aquí, de Ecuador. Sin embargo, aprovecho la ventaja que tenemos hoy en día, muy grande, que es el internet. Yo desde muy pequeña, con mi Nintendo DS, cosa que me gustaba dibujar, pero en mi Nintendo DS había un pequeño programa muy sencillo de animación. Y este programa tenía una pequeña comunidad en internet. Yo no tenía internet, pero me gustaba hacer mis animaciones y subirlas. Y me esperaba a que mi mamá me lleve al McDonald's para poder subirlas en el Wi-Fi Boom. Poquito a poquito, esta comunidad le gustó mi trabajo. Mis pequeñas animaciones eran unas cosas muy sencillas. Y llegué a tener una audiencia bastante grande a mis 12, 13 años. Cosa que digamos que fui afortunada de que desde muy pequeña comencé. O sea, dije, yo quiero sacar mi arte. Tuve la oportunidad de conocer mucha gente afuera, en el extranjero, porque esta era una comunidad en su mayoría americana. Poco a poco, pasando los años, bueno, llegué a tener una audiencia muy grande, de 20.000, 30.000 seguidores, lo cual hoy en día parece poco, porque hay seguidores que tienen 100.000, 1.000.000. Sin embargo, 20.000 es muchísimo. pues sí, era una comunidad pequeña, pero me sirvió mucho para comenzar. Esta comunidad, al ser de Nintendo y pues algo para niños, tuvo su fin y me tocó pues hacer algo más. Todos aquí, o bueno, la gran mayoría saben lo que en su momento fue DeviantArt, que era donde muchos artistas de todo tipo, gráficos, hasta cosplayers, fotógrafos, subían sus trabajos para darse a conocer en internet. Aunque yo perdí mi audiencia un poco, fui retomándola poco a poco en esta red de internet. Y empecé a vender mis dibujos. Dije, oye, aquí las personas ilustran y venden sus dibujos por dinero real. Yo todavía no era mayor de edad y en ese momento se trabajaba por puntos de dinero y eran centavos. Y yo empecé vendiendo mis dibujos $1, $2, dibujos que me tomaban horas. Pero sin embargo, estoy muy agradecida con eso porque fue lo que me dio la experiencia para poco a poco ir subiendo, poco a poco conocer gente. Ahora me pasó que empezaron a hacer lo que fueron las redes sociales. Dije, bueno, DeviantArt en su momento va a ocurrir lo mismo. Me
dándome a conocer aún más a gente que ya no solamente era de la comunidad de ilustradores, fotógrafos, players, sino a más, a gente que se dedica a ser influencers, gente que se dedica a ser youtubers, personas que son creadores de contenidos de una mayor variedad. Entonces, al empezar a crecer, mis ilustraciones empezaron a tomar un valor mucho más grande. Y yo realmente no sabía que eso existía aquí en Ecuador. Para mí ese era mi mundo, el mundo de afuera. Cosa que, bueno, empecé a apuntarle al exterior, pero no me atrevía a salir del país. Entonces, como vimos en el internet, es una gran ventaja porque te conectas con todas estas personas y aprendes muchísimo, tanto como simplemente ver un tutorial, como conocer a un artista que dices, uy, esta técnica me gusta, quiero hacer algo así, como también a motivarte a que, hey, mi trabajo me tomó horas, tal vez no vale $10, tal vez vale 100, tal vez vale 1000. Poco a poco uno va aprendiendo estas cosas. Luego aprendí que había una comunidad aquí en Ecuador y me sorprendí que algunos sí estaban en las redes, pero la gran mayoría estaban encerrados aquí. Y yo era así, ¿qué está pasando? Estos ilustradores estuvieron donde estuve, vendían sus dibujos a centavos, pasaron por lo que muchos pasan, se gradúan y van a diseño gráfico. Eso es todo. No pensaban que había algo más. Por motivo propio también decidí apuntarle a los eventos en el exterior. Gracias también a que conocí tanta gente afuera, ellos me dijeron, oye, acá sabes que también hay conducciones, ¿no? ¿Qué te parece si le apuntas y vas a los eventos afuera? ¿No te dio miedo empezar a ya, digamos, en el primer día que hiciste, no te dio miedo empezar? ¿Cómo fue? La verdad es que era tan inocente y pensaba que todo era tan fácil que la primera vez no me dio miedo. Lo hice completamente sola. Mi primer evento fue en Florida llamado Metro. Es un evento local muy grande que está en la parte de Miami o Tampa. No me acuerdo. ¿Y qué tal el inglés? Mi inglés, por suerte, estoy en un colegio donde me enseñaron bastante. Sin embargo, yo aprendí gracias a el internet, a conocer gente del exterior, a conversar con personas del exterior. La necesidad. Claro, sí. Realmente el inglés es algo que te abre muchísimas puertas. Y no es, ahora les digo, el internet está chévere, que nos da la oportunidad de aprenderlo gratis, sin ir a un curso, si tú no puedes. Claro que puedes ir a un curso y vas a aprenderlo mucho más rápido, mucho mejor, pero tú lo puedes hacer. Esa es la ventaja. Eso es lo que nos falta. Bueno, entonces tuve mis primeras convenciones afuera y aprendí que mi póster, que aquí yo lo vendía a $1, hasta 50 centavos porque yo veía las tiendas. Yo decía, ok, ese es el precio. Allá se vende a $15. Y yo, o sea, todo esto para mí fue un choque muy poderoso. O sea, yo dije, o sea, esto es posible. ¿Cómo valora tu arte? Ahí las personas iban sabiendo que eso era ilustración, porque acá me pasaba mucho que pensaban que era una imagen de Google, una imagen que descargué y yo soy imprenta. Eso yo creo que es muy importante que todos sepan Sí. que los artistas no vendemos una imagen bajada en, o sea, son obras creadas por nosotros. Sí, son obras únicas. es un concepto que igual es nuevo, o sea, tanto para Ecuador como para la gran parte de Latinoamérica. El ver esto, ellos no entienden que esto lo hizo alguien, una persona, o lo hicieron varias personas, que es un proyecto que de algún lado salió. No puede simplemente existir la imagen de Goku y ya existió. Esto viene de algo, de alguien que puso horas de esfuerzo en ese trabajo. Entonces, eso es lo que yo aprendí a valorar cuando me fui fuera. O sea, mis amigas me decían, ellas sorprendidas de lo que pasó, o sea, cuando yo les contaba, ¿por qué esto es así? Ellas me decían, es que así es cortesía, es lo normal. Entonces, eso es lo que nosotros aquí tenemos que hacer también, de darles a entender y educar a las personas. Porque, o sea, no saberlo tampoco es que lo hacen por malos, a decir, pero uy, $10, ese dibujo está un poco caro, ¿no? Pero es el internet. No, eso es una ilustración que a mí me tomó muchísimas horas, días, semanas, hasta meses de realizar. Y no solo te estoy vendiendo un papel impreso, te estoy vendiendo eso. Lo mismo con los trabajos también. Cuando a ti te quieren contratar para hacer lo que tú hagas, música, producción, edición, dirección,
fotografía, es lo mismo. Piensa en no solo el trabajo que te toma tomar esa foto, hacer el dibujo, sino todo lo que está detrás. El aprendizaje, el conocer gente, el esforzarte, todo eso que hay detrás. Entonces, todas estas convenciones ya logré avanzar incluso a California, fui al evento de Crunchyroll, muchos saben lo que es Crunchyroll. También fui a los eventos de Hotman, que es el Holiday Matsuri, que se suele hacer como por Navidad. Conocí a creadores de contenidos enormes que yo jamás pensé que en mi vida vería. Artistas como Saki Michan era lo más normal cuando fui a Canadá. O sea, tú podías verla ahí y era para mí algo que yo jamás dije, nunca voy a conocer estas personas. Tuvimos un acercamiento con algún artista que asistió a ti, a tu trabajo. La verdad es que podría ser una lista enorme. ¿Sí? Creo que estoy muy agradecida con las ilustradoras que me motivaron y me empujaron, porque uno siempre tiene, aunque yo inocentemente al inicio dije, fui, igual me asusté al llegar, dije que me metí. Entonces, ellas igual son unas ilustradoras muy buenas. Por ejemplo, una de ellas se llama, ahorita lleva a cabo una empresa, pero anteriormente se llamaba Kilo. Ahorita ya lleva una empresa que se llama Art Studio de Toaster Kiwi. Ella tiene una cantidad de mercancía gigantesca, la distribuye alrededor de todo el mundo. Y dije, o sea, yo también puedo. Ella estuvo en esta comunidad de Nintendo conmigo. Empezó igual que yo, tiene mi edad. ¿Por qué no puedo? Incluso nosotros nos comparaban mucho en ese entonces. Y digo, yo también puedo. Yo también decidí asistir a todas estas convenciones, a Metro, con a Holland, a Crunchyroll. Fui a Canadá con ella, que estoy muy agradecida que me recibió, a Japón, fui a Montreal. Te digo, conocí un sinnúmero de artistas. Este alcance me llevó a trabajar con cosplayers muy famosas, como Kamui Cosplay, por ejemplo. O sea, son gente gigantesca. Actualmente trabajo con algo nuevo que se llama los VTubers, que son básicamente creadores de contenido que están detrás de una imagen, es decir, una imagen que se mueve como ellos. Porque no todos están cómodos de mostrar su imagen. Eso es otra ventaja del Internet. O sea, el Internet nos da muchísimas facilidades y está en nosotros aprovecharlas. Decidí también hacer mi tienda online. Gracias a los contactos conocí a alguien espectacular que me ayuda desde allá a distribuir las cosas, porque sacarlas de aquí de Ecuador es muy difícil. Impuestos gigantes, por enviar algo, las compañías de envío son muy costosas y cuestan a veces mucho más que el producto. Y ese es el obstáculo, para mí el obstáculo más grande. Las compañías que reciben pagos internacionales muchas veces no quieren trabajar con nuestro país. Es duro decirlo, pero nuestro país tiene muchos obstáculos que no nos permiten tampoco salir, pero hay que buscar mucho. Y yo me alejé tanto que, o sea, digo, qué bueno que salió. Pero tengo esa ventaja que le digo a mis amigos, o sea, ahora puedo guiarlos a ellos y decirles, este error no lo cometas, esto de aquí puedes hacerlo, pero inténtalo. Y he tenido amigos que yo les digo, por favor, no, pero se han botado del trabajo, de su comodidad, de estar tranquilos, para arriesgarse. Pago fijo. Pago fijo de decir, rayos, de saber que un mes te vaya bien, uno tal vez no tengas nada. Y ahora son gente de la que estoy orgullosa, gente que también ha sacado fuera sus cosas, sin siquiera salir del país, y lo han conseguido. Y son personas que están educando a los demás a hacer valorar el trabajo. Y bueno, en mi tienda online pues decidí de aquí enseñar. Es un proyecto de 1 año entero, ya que yo empecé de chiquita, les digo. Y el anime a mí me motivó desde que tenía mis 5 años a tomar un lápiz y dibujar. Pues lo llevo con orgullo. Es algo que muchos ilustradores me dicen un poco infantil, ya mira el realismo. No. Este es mi orgullo, incluso. Tiene un mercado. Claro, es mi mercado. Es muy importante saber que hay gente que consume esto, que hace muchas cosas por el proyecto. Y también es lo que me hace feliz. Tampoco me voy a adaptar a otras eso. Este proyecto me tomó 1 año entero, lo llevo con mucho orgullo. Tiene muchas fallas, o sea, yo reconozco que ahora lo puedo hacer 1000 veces mejor, pero lo llevo con orgullo porque sigue siendo un trabajo excelente. Y a pesar de que en mi inexperiencia en ese entonces lo habré hecho cuando me gradué de la universidad, hace 5 o 4 años más o menos,
lo llevo con mucho cariño y tengo intenciones de hacer algo incluso más grande en el futuro. Mira, tengo una preguntita ahí. Para un artista ecuatoriano, o sea, de, no sé, Quito, Guayaquil o de alguna parte por acá, ¿qué es lo que le recomendarías que primero haga para poder salir adelante, digamos, poder empezar a moverse dentro del país? Sí, o sea, digamos que normalmente uno piensa que solo el fútbol en el extranjero, digamos que pues, obviamente hay muchas más oportunidades que en Latinoamérica, pero de todas formas uno puede llegar a generar un nicho dentro de su comunidad. Entonces, ¿qué dirías? Digamos que nosotros cuando estábamos trabajando para hacer inicialmente una serie animada y nosotros solo pensamos en el exterior, entonces quiero salir. Y nos matamos 6 años más o menos tratando de salir del país, es la primera vez que salimos. Y entendimos en un momento, o sea, entendimos como, pues no entendimos, nos dijimos como hemos gastado todas nuestras energías queriendo salir, cuando tenemos de alguna forma como todos nuestros contactos aquí, todas nuestras oportunidades de marcha en Colombia. Entonces dijimos, ¿qué tal si nos juntamos con varias personas acá en Colombia y sacamos algo adelante acá? ¿Cierto? Algo o sea, en vez de buscar las oportunidades afuera, ¿por qué no las creamos acá en mi país? Entonces, si antes de salir del país, ¿qué le recomendarías a un ilustrador para que pueda empezar a vivir de esto dentro del país? Digamos que ese sería el primer paso del ilustrador. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Lo primero que voy a hacer es no tengo que poner afuera. ¿Cómo puedo hacer para tener algún tipo de sostenibilidad aquí en Ecuador? Si apartamos el hecho de trabajar con clientes en el extranjero desde aquí, si apartamos eso, pues yo aprendí mucho viniendo a convenciones. O sea, gracias a eso conocía grandes personas como Mayro, personas con un talento increíble. Les digo, yo estaba tan metida afuera que no sabía que existía eso aquí también. Y eso fue lo que digo, o sea, sí, es verdad, afuera está muy chévere la cosa. Tuve la suerte, empecé de pequeña, tuve una base de donde empezar. Pero es cierto que, o sea, aquí también yo también creo que se puede lograr. Aparte del hecho de educar a las personas en el lado, pienso que también está en nosotros. Entonces, todo empieza para mí, darse a conocer. Eso es lo primero. Yo pienso que se toma una muy buena oportunidad, por ejemplo, trabajando en merchandising, o sea, hacer mercancía de tus ilustraciones. Conozco artistas de aquí que manejan unas marcas espectaculares de agendas, de tazas, de su propia mercancía, que no solamente es que la tacita impresa con el dibujo, no. Por ejemplo, una taza que tenga una manilla de un cantito y que la ilustración de un modo, o sea, algo que tú dices, wow, esto es de aquí. Eso es lo que se impacta. Y las personas en un punto llegan a apreciarlo. Aparte de conocer un montón de gente, o sea, eso me da oportunidades. Estoy aquí gracias a haber conocido a Mayra, haber conocido a los trabajos como Paco Picay. O sea, esto para mí es igual una oportunidad. Y es algo que, bueno, me van a conocer gracias a esta charla. Y ahí se comienza. La cuestión está en empezar, en no rendirse. Yo sé que es muy difícil, muchos tienen los estudios encima, muchos tienen los trabajos. También que, o sea, pero estoy en algo fijo, no es lo que me gusta. No importa, poquito. Pero empieza, así sea una convención, así sea tanto de tus redes sociales, así sea creando tu marca. Sí puede. Pero entonces ahí mencionas algo muy importante que era conocer personas. ¿Listo? Entonces cuando uno va a sus convenciones, uno dice como no, voy a ir a una convención y voy a hacer la plata del mundo más millonario. ¿Listo? Entonces la idea no es venir a las convenciones a vivir de eso. ¿Listo? Entonces hay convenciones donde uno vende, hay convenciones donde uno vende mucho, donde uno no vende, y uno tiene que entender eso. ¿Listo? Hay algo Pero a veces no es necesario vender algo, sino también tener las cosas. Exacto, o sea, lo importante de las convenciones es eso. Tanto a tus colegas como a personas nuevas que, o sea, hay personas que en serio les veo la cara de alegría cuando dicen, tú hiciste eso y eres de mi país. Eso también te hace crecer a ti, conocer todas estas personas te hace crecer a ti, te hace salir con este proyecto que bueno, te va a sacar adelante, o tal vez no, pero lo hiciste, eso es lo importante. Yo quiero más bien devolverles la pregunta a ustedes. Quiero devolverles la pregunta en el sentido de que ustedes son
si se dan cuenta, bueno, el público presente, ustedes son full marketeros. O sea, ustedes venden lo que ustedes quieren vender. De cualquier manera, pero lo venden. Entonces, yo he conversado con ellos y yo sé que si me cómic en la portada, ustedes le ponen brillo, saben por qué le ponen brillo, saben por qué le ponen ese fotografía, saben por qué ponen esa portada y por qué tienen que ir esos personajes ahí. Y eso yo creo que es algo muy importante que, bueno, espero que lo lleguen a escuchar los artistas que se encuentran al fondo, que es muy importante para todos los artistas que sepan cómo vender lo que nosotros hacemos. Porque a veces nosotros nos quedamos solamente que somos artistas, nos gusta esto y no conocemos a lo que podemos vender. Nos queremos quedar enfrascados solamente en algo porque nos gusta. Más no porque digo que yo puedo hacer esto. Y un ejemplo, hice algo con fondo blanco y me costó hacer ese fondo blanco. Pero yo sé que si ese fondo blanco le pongo algo metalizado, ese pedal blanco, el metalizado se va a ver más. Es un ejemplo básico, pero lo pienso como manera de venta, como manera de decir, es mi arte, no he perdido mi arte, pero lo estoy vendiendo. Y es una forma de publicidad. Y eso, para mí, eso es mi ejemplo. Igual, antes de la palabra, yo también he aprendido mucho, no solamente eso. Yo sé que Ana a mí me dice, no, pero yo aprendí mucho. Pero cuando yo comencé con ella por primera vez, yo dije, hoy día he aprendido muchas cosas de ti. Muchas cosas. Yo siempre aprendo de todos los artistas y soy una persona que me gusta ayudar a los artistas nacionales. O sea, es muy difícil para el artista ecuatoriano poder venderse cómico. Muy difícil porque hay que cambiar más que todo una mentalidad de las personas que valoren lo que uno hace. Pero también yo creo que también es parte de nosotros como artistas, cómo le cambiamos esa mentalidad a las personas, cómo nos vendemos como artistas. Digamos que nosotros teníamos una cuestión que era, teníamos el arte, pero entonces queríamos venderlo, no sabíamos cómo. Entonces iniciamos y dijimos, bueno, vamos a ir a la primera feria. Y fuimos, no teníamos igual iniciamos un poquito antes, porque yo creo que tuvimos una ventaja, y es que nosotros ya teníamos un producto creativo que queríamos vender, que era una serie animada, listo, funciona diferente, las series animadas funcionan diferentes. Y yo te digo que va a ser una serie animada, dame $5 millones. Y tú me vas a decir, ok, ¿cuánto me los devuelves? No, pues si se vende te los devuelvo, ay, si no se vende, ¿me entiendes? Es una inversión a riesgo. Aquí encontramos una diferencia, nosotros trabajamos con Carlos, y nos dijo, nos vamos a Medellín, vamos a hacer una serie, van a tener sueldos, bla, bla, bla. Llegamos a Medellín y Carlos, desafortunadamente, sufrió un derrame cerebral. El día que estamos cargando las cosas en el camión para mudarnos a otra ciudad, nos llegó una llamada, un mensaje. A Carlos le acaba de dar un derrame. Y nosotros dijimos que puta, o sea, es mi única conexión con Hollywood, es el único man en esta tierra que me va a sacar de mi país y me va a hacer millonario. No solo eso, o sea, sí, una cosa es la plata, pero otra cosa es que nosotros nos reuníamos por lo menos 2 veces al día con Carlos todos los días. Para nosotros Carlos es un padre. Y Carlos nos dejó llorando por lo menos 2 meses después de fallecer. Nosotros lloramos mucho, Carlos, lo quisimos mucho como un padre, literalmente. Pero bueno, entonces nosotros teníamos este producto y teníamos unos ahorros, teníamos un año y dijimos, ok, tengo un año para mantener mi calidad de vida o para hacer lo que yo quiero hacer y poder monetizarlo. Justamente hay algo muy importante algo muy importante también que les dije a ustedes, es que ellos tienen la visión de que saben que en un año van a hacer esto, en tanto tiempo van a hacer esto. Y eso es muy bueno, porque si tú ya te pones un objetivo y sabes que lo tienes que lograr en ese tiempo. Y eso para mí es importante, o sea, les digo, o sea, para todo artista es muy importante cómo ustedes tienen la visión de poder vender su producto, porque realmente pueden vender un producto. Entonces, es que esa es la cosa, cuando nosotros empezamos a hacer los cómics, ¿cierto? Llevamos el cómic, cuando uno hace este producto, como tú decías, ¿cierto? Esto es algo que yo estoy entregando de mí, listo, esto es una parte de mí. Este cómic tiene una parte de mí, es algo íntimo que yo voy a compartir contigo. Y nosotros nos sentíamos mal vendiendo esto como si fueran empanadas en la calle, vengan, compren 5.000, vengan, compren yo no sé qué, ¿cierto? Entonces uno vende esto como si fuera una empanada en la calle, pero esto, ¿cierto? Esto para la persona que va pasando, para el público en general, esto dejó de ser mío para convertirse en una empanada
empanada que yo estoy vendiendo en la calle. Y eso es lo que tenemos que ver, ¿listo? Esto, para la persona que está pasando, esto es un producto. Para mí puede ser, sí, esto puede ser mi vida. Bueno, entonces digamos que ya se nos acabó el tiempo. Entonces nos van a poder encontrar en la parte de atrás, en el Artist Alley. Vamos a estar allá, también va a estar allá, también va a estar Jairo, entonces vamos a estar nosotros dos y vamos a poder siempre terminar leyendo una página. Para terminar, va a leer una página del cómic para que se enganchen mucho más. Listo, entonces así comienza nuestro cómic, ¿no? Entonces dice, el último recuerdo que tengo de ella fue cuando los soldados de la orden quemaron nuestro pueblo en la mar. Tenía 5 años cuando eso sucedió. Ella nos entregó un hombre llamado Lagos. Él nos trajo aquí. Nos prometió que estaríamos a salvo, escondidos en esta fábrica de medallas. Esa fue la última vez que la vi, y esta foto de mi hermano y ella fue lo último que pude guardar. En mi hambre mando yo, dice la foto. Este personaje se acerca a la ventana y dice, mirando al firmamento, las estrellas, prometí encontrarla. Me pregunto si todavía estás allá afuera, mamá. Y eso trata esta historia, 2 hermanos buscando a su mamá. Vamos a estar en el callejón de atrás, en el Artist y los espacios. Gracias a todos. Por favor, héroes y villanos.